reforma judicial del presidente López Obrador está avanzando por el Congreso de la Unión. Ya parece haber pocas dudas que terminará siendo aprobada de una manera u otra. Sin embargo, sigue habiendo críticas importantes, a pesar de que el presidente López Obrador ha utilizado la mañanera para defender su propuesta judicial. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Claudia de Buen, una abogada muy reconocida en nuestro país, la primera mujer en presidir la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y además una abogada que ha tenido una práctica brillante en nuestro país. Claudia, dice el presidente que se hace esta reforma judicial porque el Poder Judicial es corrupto. De hecho, en la mañanera de este martes hubo toda una serie de ataques a jueces, decisiones con las que no está de acuerdo el presidente, con las que no está de acuerdo el gobierno. Se presentaron también informaciones sobre nepotismo. ¿Cuál es tu opinión sobre el Poder Judicial? ¿Es más corrupto, por ejemplo, que los otros poderes de la nación? Yo creo que se presta más a corrupción porque es un poder muy grande, o sea, está conformado por alrededor de 5.500 entre jueces, magistrados y ministros y trabajadores del Poder Judicial, y me parece que realmente sí se puede prestar porque hay poco control sobre algunas áreas del país que están asimismo controladas por el crimen organizado. No obstante, la forma de resolver esto no es a través de una reforma que cambia completamente a todo el Poder Judicial por uno nuevo. Pero volviendo a tu pregunta, no creo que sea, o sea, en proporción, no creo que sea más corrupto que el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo, porque para mí corrupción no es nada más aceptar dinero, es dejar de hacer tu trabajo, es no cumplir con tus obligaciones constitucionales como las que tienen los diputados y los senadores que ni siquiera han leído la reforma. De hecho, ya lo decía Alejandro Martín, ¿no? Que aceptar un cargo público sin cumplir con tus responsabilidades también es corrupción. Me acuerdo que lo dijo. Por supuesto, eso es corrupción. Y corrupción es estar de aviador, y corrupción es cobrar sin tener la capacidad de llevar a cabo el puesto que tienes y que alguien más haga el trabajo por ti. O sea, corrupción es mucho, y entonces pues este es un país corrupto de muchos años. No, esto no es nada nuevo, no es novedad. Aunque el presidente saca su pañuelito y dice que ya en el gobierno ya no hay corrupción. Ay, sí, bueno. Y que nada más hubo un caso de corrupción, nada ¿no? más, eso lo ha dicho el presidente y lo ha dicho la secretaria de Gobernación. A propósito, déjame meterme un poquito más a fondo en la reforma judicial. Todo el mundo le ha prestado mucha atención a la elección de los jueces, magistrados y ministros, pero no se le ha prestado tanta atención a quién selecciona a los candidatos. ¿Te parece que esta es una elección correcta? Porque, a ver, no cualquier persona, si tú quisieras postularte para ser jueza, no podrías hacerlo. Cuéntanos, ¿cómo ves este sistema de elegir candidatos? No, bueno, queda en manos de ellos. El mismo partido dominante, Morena, y sus aliados, sus dos satélites, por así decir, son los que van a resolver quiénes son los jueces. Y después esos jueces se van a someter a una especie de tómbola, y después se van a meter en las boletas, y vas a terminar más o menos en 4 horas de elegir, porque además tienes que escribir con tu puño y letra el nombre del juez que tú quieres que sea. Entonces, bueno, evidentemente, y ahí dice quién es el juez, pero además quién lo propone. Entonces te van a decir todos los que proponga la presidenta de la República, o todos los que proponga el gobernador en caso de las legislaturas, las poderes judiciales locales. O sea, ni siquiera es como en otros países donde sí hay elección de jueces, pero que alguien se puede presentar como candidato, ¿no? No, aquí va a ser muy difícil. Claro que te puedes presentar, pero hay una coladera en la que tú no vas a entrar fácilmente. Esta coladera pues, va a estar coordinada por la Secretaría de Gobernación, si no me equivoco, que es el mismo partido de Morena, es el mismo grupo dominante, y entonces sí vamos a estar frente a un control absoluto, que es lo que se quiere evitar del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque te van a poner, pero además vas a tener un tribunal de disciplina. Ese tribunal de disciplina, porque me dicen, es que va a reemplazar el Consejo de la Judicatura, pero sus funciones son muy distintas. Muy distintas. Sus facultades, ¿no es así? Cuéntanos de sí, este tribunal de disciplina. El tribunal de disciplina, que también está propuesto por ellos mismos,
No tiene, o sea, las resoluciones del Tribunal de Disciplina no tienen ningún tipo de impugnación, no son impugnables, son definitivas, no te puedes amparar en contra de ellas, es uninstancial. El peligro de una sola instancia es que pueden hacer lo que quieran. Y si tú no estás resolviendo, tú como juez, conforme a lo que le interesa al Estado que resuelvas, entonces te van a abrir una carpeta disciplinaria y te pueden desde hacer una sanción mínima hasta cárcel. O sea, tú vas a estar sometido a lo que unos cuantos personajes van a resolver respecto de tu vida, de tu trabajo, de tu Con poderes libertad. absolutos el tribunal, Absolutos. como Fascista. el comité fascista, o como el Comité de Salud Pública de Robespierre, o como la Santa Inquisición, ¿no es así? Exactamente. Pero sí es de corte fascista, es una presión brutal que no les va a permitir a los jueces actuar con libertad, porque van a tener la espada de Damocles encima. O sea, ahí les van a estar marcando qué es lo que quiere que se haga, qué es lo que quieren que se haga. Y no estamos hablando nada más de temas penales, porque todo el mundo pensamos jueces y pensamos asuntos penales, criminales, narcotráfico. No, 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 estamos hablando de todo tipo de asuntos. Mercantiles son de materia federal también. Y entonces los ven los jueces, todas los temas de quiebra, suspensiones de pagos o como se le llame, porque va cambiando de nombre según las épocas, pero todos los temas de esa naturaleza empresariales están sujetos en cuanto a si son mercantiles a un poder judicial federal que va a estar también determinando cómo se va a resolver. A mí, por ejemplo, me preocupó mucho que la presidenta electa dijera en el Politécnico Nacional que ya no va a haber universidades, o sea, que no debería de haber universidades privadas porque la gente no tiene dinero para pagar. Imagínate tú que realmente esto se haga una norma jurídica, se haga una ley y entren todas las universidades a ampararse en contra de esa ley y la dirección va a ser que no se les otorgue el amparo. Bueno, de hecho, el mismo amparo queda debilitado en la iniciativa o en el paquete. Desaparecen los efectos generales del amparo. Sé que hay una vieja discusión sobre el tema, pero fundamentalmente hace muy difícil que alguien se pueda beneficiar de una decisión, de un amparo, de una suspensión. ¿Qué opinas de eso? Sí, mira, va a cambiar totalmente el poder, la forma en la que está el contrapeso del Poder Judicial. Y si me permites simplemente decir que el Poder Judicial es el contrapeso del Legislativo y del Ejecutivo, porque estos son los que administran y los que hacen leyes. El que administra y los que hacen leyes, y el Poder Judicial es el que determina si son conforme a la Constitución y a las normas, digamos, a las convenciones internacionales. Entonces, tú imagínate que el Poder Judicial, que los amparos se reduzcan sus efectos para que nada más sean individuales y ya no, o sea, la famosa ley Otero, ¿no? La fórmula Otero, perdón, y no pueda, digamos, generarse un beneficio a todos los que están en ese supuesto. Entonces, digo, si hemos ido caminando hacia ahí... Tú obtienes un amparo, gracias a que eres muy buena abogada y obtienes un amparo que te beneficia a ti. Yo, que pudiera estar en la misma situación, no me beneficio de ese amparo. No te beneficias, no, ahorita no te beneficias, porque son efectos individuales, son particulares, pero sí se puede beneficiar. Por ejemplo, si hay una comunidad de personas que demandan una acción colectiva, etcétera, se pueden beneficiar y pueden ir ingresando a la comunidad, a pesar de haber iniciado ya este tipo de juicio. Son formas en las que se ha ido, digamos, disminuyendo los efectos individualizados de la fórmula Otero, a fin de que pueda afectar positivamente a todo aquel que se encuentre en una situación similar. En este caso, en lugar de ir, como dice el artículo 1 constitucional, mejorando, o sea, ir avanzando, vamos en retroceso. Más progresiva es el principio de progresividad de las leyes. ¿Por qué considerarías que esta reforma es regresiva? Totalmente, absolutamente. Estamos regresando ni siquiera al tiempo que yo estudié en los años 80, en donde había muchas limitantes. Estos son más limitantes. Quiero decir, aquí hay un control muy fuerte del
va a haber un control, y yo estoy dando por hecho que esto ya se aprobó, ¿verdad? Un control muy fuerte sobre los juzgadores. No vamos a tener juzgadores capaces porque son gente, no tiene ninguna, digamos, puede ser alguien sin experiencia, con 5 años, que no es nada de experiencia. Yo tengo 40 años trabajando como abogada y puedo decir que cada asunto me hace estudiar. Cuando yo he entrevistado a magistrados, por ejemplo, o a ministros, también me asombra la experiencia que tienen, la forma en que te dicen, es que tal juicio en tal lugar, tal precedente, hay esta decisión. ¿No se dan cuenta que no es nada más cuestión de leer las leyes? No, porque nosotros trabajamos con precedentes, con tesis, con jurisprudencia, con tratados internacionales, y vamos de la parte más alta, que es la Constitución, y los tratados internacionales, es la pirámide kelseniana, que va bajando a leyes generales, y después vas a leyes ya más particularizadas, decretos, etcétera. Y todo eso, y las jurisprudencias, que son fuente del derecho, las tesis, los antecedentes a los que me refería hace rato, todo eso forma parte del mundo jurídico, que es derecho positivo mexicano, y eso lo tienes que tomar en cuenta. No nada más es terminar la carrera y tener una idea, una embarrada de lo que es el derecho, porque así salimos los abogados de la carrera, con una embarrada. Pero los que empezamos a trabajar antes salimos un poquito más, digamos, enterados, pero los que no salen con una idea, y de ahí te vas a una Suprema Corte como ministro que tiene 9 integrantes y que además no va a haber salas ya. No tienes una especialidad en derecho privado, derecho público. Cuando son cosas muy distintas, sobre todo el penal y el derecho civil y mercantil son... Del derecho administrativo y del laboral y de todo son diferentes. Entonces, ¿tú sientes que esto es regresivo? El presidente dice que esto va a ayudar que esta reforma va a ayudar a combatir la corrupción, que es falso lo que han escrito algunos, incluido yo, de que no hay ningún instrumento en la reforma para combatir la corrupción. ¿Qué piensas? No hay ningún instrumento para combatir la corrupción, porque este tribunal disciplinario, lejos de combatir la corrupción, lo que va a hacer es intimidar a los jueces para poder tener resoluciones ad hoc a lo que el gobierno quiere. ¿Qué va a pasar con todos los juicios que en este momento están siendo procesados, tanto en el fuero federal, pero también en el fuero común, porque supuestamente esta reforma tiene que ser replicada en todas las entidades del país? Sí, esta reforma se va a replicar en los 32 entidades federativas, de manera que todos los jueces de juzgados y magistrados de salas tendrán que pasar por una elección popular. Y bueno, ahí tenemos estados con mucha influencia del narco, mucha influencia del crimen organizado, o mucha influencia de grandes empresas, grandes digamos, intereses económicos, y va a haber una influencia brutal sobre los jueces. Si ahorita los jueces son electos en muchos de los estados por el gobernador, que no tiene nada que ver ni tendría por qué elegir, ¿no? Proponer quizá, pero no elegir. Digo, cada uno depende de su legislatura local. Imagínate tú ahora que esta parte se replique y que tenga cada estado de la República otro tribunal de disciplina de esa naturaleza, ¿no? En donde van a estar sometidos, porque también se va a elegir a los miembros del tribunal de disciplina, de la misma manera que a un ministro de la Corte. Igualito. Este tribunal de disciplina va a ejercer disciplina no para evitar la corrupción, sino claro que no, para que se mantengan los jueces disciplinados ante el gobierno. Estoy segura que va a ser así. Y a mí me preocupa dos cosas. Hoy está la judicatura. La judicatura es un órgano tanto administrativo como de disciplina. Y sí entiendo que no está funcionando bien. Y yo siempre he dicho que la judicatura de tanto federal como los estados tendría que estar presidida por alguien diferente al presidente de la Corte. Coincido. O de los estados. Pero de ahí a que se divida en dos y se haga una parte administrativa y una parte de disciplina, de juzgar a sus pares, o a los jueces, a los juzgadores, me parece que le va a dar un poder excesivo y va a estar por encima de la Suprema Corte de Justicia. Claudia de Buen, abogada, gracias por conversar conmigo acerca de este tema tan importante. Muchas gracias a ti, Sergio, y a tu público. Muchas gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.